Cordial saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Julián Rodríguez y en este momento quiero compartir con ustedes algunas apreciaciones a propósito de las ideas expuestas por Ken Robinson en una conferencia del año 2013 y específicamente un fragmento de la misma que se titula Las escuelas matan la creatividad. Bueno, empecemos entendiendo qué es esto de la creatividad. Entonces, el mismo autor, Ken Robinson, 2013, define la creatividad como el proceso de tener ideas originales que tienen valor. Creo que para todos es clara la idea de la creatividad, ¿cierto? En el sentido, por ejemplo, de las tareas cuando, por ejemplo, se nos propone alguna especie de reto o de tarea que no tiene como alguna ruta preestablecida. De pronto tengo la necesidad de subir o colgar algo a unos 5 metros de altura, pero no tengo una escalera. Entonces de pronto llamo a mis amigos y que entre todos, digamos, hagamos una especie de pirámide humana y yo logré la altura que necesito para algún objetivo, ¿cierto? O por ejemplo, empiezo a buscar algunos palos, a hacer algunos amarres, coloco alguna puntillita al final del último palo y conseguí entonces la altura que necesito. Todo ese tipo de ideas que tienen que ver con la innovación o con la capacidad para resolver una situación son las que definen la creatividad desde mi punto de vista y complementando un poco la idea de las ideas de Ken Robinson. Bueno, Ken Robinson también nos muestra que la creatividad tiene de cierta manera una relación con el error, pero que actualmente se está estigmatizando. Resulta que actualmente nos estamos preocupando, las escuelas de pronto se preocupan mucho más por un proceso correcto, una respuesta correcta, una suma, una resta, bueno, en el caso de mi rama o de mi campo laboral, ¿cierto? Un resultado de una operación que esté desarrollado correctamente, pero estamos de pronto dejando de lado el trasfondo. ¿Qué pasa si me equivoco y me doy cuenta del error y puedo corregir? ¿Cierto? Entonces es importante retomar ese carácter del error y asociarlo de una muy buena manera con el tema de la creatividad, porque obviamente sí es algo de discutir y es algo que merece obviamente un análisis. Bueno, desde mi percepción, la tecnología, por ejemplo, es una de las herramientas que ha llegado actualmente para apoyar la enseñanza y el aprendizaje, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Muchas veces de pronto a la hora de analizar una expresión matemática, nosotros queremos saber si esta expresión o esta ecuación hace referencia a un crecimiento, un decrecimiento en términos de pronto de las funciones, o si, por ejemplo, es una parábola, entonces saber si esta, por ejemplo, tiene un máximo o un mínimo, y esto lo sabemos es específicamente cuando la parábola abre hacia arriba, que tiene un mínimo, o abre hacia abajo, que tiene un valor máximo. Entonces, en esos casos, por ejemplo, como las herramientas que se están generando tecnológicamente están dadas ya para que la respuesta sea de una vez, ¿cierto? Entonces, muchas veces solamente graficando ya tengo la respuesta, pero ¿qué pasa con ese análisis algebraico que antiguamente se hacía y que por supuesto es bien valioso? En donde lo valioso está en la posibilidad que teníamos de autoevaluar, de corregir, de revisar, de tomarlo como ejemplo, ¿cierto? Entonces, como que se está dejando de lado eso, que por supuesto es bien importante. Bueno, continuando con las ideas de Ken Robinson, él nos habla de la creatividad, ahora tan importante como la alfabetización. Recordemos que la alfabetización es un concepto amplio, ¿no? Antiguamente creíamos que alguien alfabetizado era alguien que sabía leer y escribir, pero actualmente, por ejemplo, la palabra alfabetizar la han complementado. Entonces hablamos de alfabetización tecnológica. ¿Y qué significa eso? Significa que, por ejemplo, una persona dentro de una sociedad debería tener la capacidad y el conocimiento para utilizar o manipular una herramienta o un aparato, ¿cierto? Y de esa manera acceder a una información, acceder a un conocimiento en las mismas condiciones que cualquier otra persona en el mundo, no solamente dentro de su sociedad más próxima como su barrio o su país, ¿cierto? Sino también, digamos, dentro de todo el mundo de manera global. Entonces, por supuesto, es bien importante y hay que denotarle en ese carácter, hay que volver de pronto al origen de la creatividad y, por supuesto, revisar cómo poder de pronto hacer un buen proceso de alfabetización a la hora de la creatividad, ya que Ken Robinson también nos mencionaba, los niños nacen totalmente creativos y con el paso del tiempo lo que van haciendo es que pierden la creatividad, pero eso obviamente también es culpa, por ejemplo, de nosotros los docentes que en ocasiones no le damos la relevancia a los procesos que el estudiante que hace. Por ejemplo, si le ponemos a que el estudiante, no sé,
que haga una historieta. Si el estudiante, por ejemplo, pretende hacerla solo en dibujos, entonces no, yo no te pedí que hiciera solo dibujos. Entonces, estamos limitándole sus procesos creativos. Entonces, si él de pronto quiere bailar, si está de pronto en otras actividades, le estamos dando el mensaje de que sí, es bonito lo que puede hacer, de pronto lo hace sentir bien, lo hace sentir agradable, pero no le va a dar de pronto el nivel o el estatus profesional y de pronto el estatus económico que de pronto como padres o como formadores deseamos, ¿no? Entonces son ideas de pronto equivocadas que hay que empezar a revisar. Finalmente, Ken Robinson nos habla de los sistemas educativos como un invento para cubrir necesidades de la industrialización. Y esto pues digamos que va a tener unas consecuencias, pero puntualmente, ¿qué significa eso de los sistemas educativos para cubrir esas necesidades? Significa que, por ejemplo, antiguamente una persona con el simple bachillerato ya podía tener un buen cargo, tener un buen empleo, tener un buen salario, ¿cierto? Pero con el tiempo, entonces como está en todo momento la competitividad, resulta que ya habían tantas personas en el mundo que eran bachilleres que quizás de pronto necesitábamos que algunas de ellas se destacaran en algo más. Entonces llegaron los estudios superiores, actualmente hablamos de educación técnica, tecnológica, profesional, pero resulta que ser profesional no basta porque no es el último escalón. Alcanzamos ese nivel y entonces vemos que hay algo, hay una brecha, ¿no? Porque hay algo que también me genera la necesidad de estar más arriba. Entonces está la especialización, la maestría, el doctorado y ahorita último acabaron de sacar otro que es el postdoctorado. Mi pregunta es, bueno, ¿y qué va a pasar entonces cuando un buen porcentaje de profesionales ya hayan alcanzado ese nivel de postdoctorado? ¿Será que entonces van a necesitar inventarse otro nivel más para que esa persona alcance, por así decirlo, todas sus metas? Entonces, eso va a tener unas consecuencias. Claramente yo estoy hablando de la estructura del sistema educativo, ¿no? Porque el sistema educativo dentro de sí tiene otros componentes, como por ejemplo el contexto, los métodos de enseñanza, aprendizaje, son muchas otras miradas que hay que tener en cuenta ahí, pero hablamos puntualmente de la estructura. Y bueno, esto va a tener una implicación que Ken Robinson denota como el proceso de inflación académica. Y esto, pues digamos que relacionado a lo que acabo de describir, de estar de pronto cada vez con la necesidad de alcanzar un escalón más, pero adicionalmente recordemos que eso genera costos, ¿no? Entonces una persona que de pronto se dedique todo el tiempo a costear y a costear estudios superiores y cada vez más arriba, entonces pues digamos que en qué momento de pronto le va a quedar posibilidad para de pronto ahorrarse para el viajecito que ha querido hacer en toda su vida, ¿cierto? Entonces sí es bien importante repensarnos en ese sentido porque muchas veces de pronto la creatividad sí nos lleva a hacer inventos, nos lleva a hacer de pronto desarrollos que están un poquito más por encima, pero no dejamos de pronto de lado algunas cuestiones como por ejemplo la necesidad que tiene la educación respecto a los, digámoslo así, componentes económicos, ¿no? Porque una cosa es querer educarse y otra cosa es poder hacerlo, y más en un país como el nuestro, ¿no? En un país que de pronto no le ha metido tanto a la educación y en el cual de pronto no tenemos tantas garantías a la hora de formarnos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Esto era lo que quería compartir con ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.